En el programa de hoy, Monseñor Pier Battista Pizzaballa afirma que llevará tiempo reconstruir las relaciones en Tierra Santa. Papa Francisco habla de los problemas más comunes en la oración y afirma que deben ser superados. Además, protestantes en Alemania reciben Eucaristía y mujeres predican homilías en iglesias católicas. Hola amigos, gracias por acompañarnos en su programa EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Damos inicio a la jornada informativa con declaraciones del Patriarca Latino de Jerusalén, quien aseguró que va a tomar tiempo el poder reconstruir las relaciones en Tierra Santa. Conozcamos los detalles. En recientes declaraciones a EWTN, el Patriarca Latino de Jerusalén, Monseñor Pier Battista Pizzaballa, señaló que la actual crisis entre palestinos e israelíes es consecuencia de años de un lenguaje político violento y de rechazo al otro, y por tanto, reconstruir las relaciones será algo que tomará mucho tiempo. Como se sabe, la ofensiva del ejército de Israel contra la Franja de Gaza, Palestina, controlada por el grupo terrorista Hamas, continúa 10 días después de su inicio, con un balance cada vez mayor de muertos, heridos y destrucción de infraestructuras. Al respecto, Monseñor Pizzaballa explicó que es precisamente en el ámbito interreligioso donde piensa que se puede trabajar de forma más efectiva, debido a la concordia entre comunidades religiosas en Tierra Santa. En ese sentido, reconoció que ya no se puede conformar con los encuentros de paz interreligiosos, pensando que con esas iniciativas se ha resuelto el problema de la convivencia. Además, aseguró que se necesitará una nueva alianza entre la gente de bien que, con independencia de su fe, identidad e ideas políticas, siente al otro como parte de sí mismo y desea comprometerse a vivir esa conciencia. Por último, Monseñor Pier Battista Pizzaballa aseguró que la Iglesia deberá construir la paz, que es fruto del Espíritu Santo, que siempre da vida y confianza y sin cansarse nunca. Ahora nos vamos hasta Roma con nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, quien nos informará sobre la audiencia general que realizó el Papa Francisco hoy miércoles y en la que habló sobre algunas dificultades comunes en la oración que deben ser identificadas y superadas. Adelante, Miguel. Hola amigos, un saludo desde Roma. En la catequesis celebrada en la audiencia general este miércoles, el Papa Francisco habló de las dificultades que pueden encontrarse al hacer oración, dificultades, señaló el Papa, que deben ser identificadas y superadas. El Papa Francisco planteó 3 problemas principales que afectan a la oración. En primer lugar, la distracción, un problema que trasciende a la oración y que afecta a otras muchas actividades. El primer problema que se presenta en la oración son las distracciones. En efecto, todos experimentamos, no solo en la oración, sino en cualquier actividad que realicemos, que no es fácil concentrarse y estar atento. Pero en el patrimonio de nuestra fe hay una virtud que puede ayudarnos, la vigilancia. En la oración, cuando caemos en la cuenta de nuestras distracciones, lo que nos ayuda a combatirlas es ofrecer con humildad el corazón al Señor para que lo purifique y lo vuelva a centrar en Él. A continuación, el pontífice se refirió a la sequedad y a la acedia, 2 problemas, al igual que la distracción, ante los que el Santo Padre invitó a no desalentarse. Otra dificultad es la sequedad, que puede depender de nosotros mismos o también de Dios, que permite ciertas situaciones exteriores o interiores. Es el tiempo de la desolación y de la fe más pura, porque se mantiene firme junto a Jesús. Por último, otra de las dificultades de la oración es la asedia, que está provocada por la pereza, el relajamiento de la ascesis, la falta de vigilancia y la negligencia del corazón. Ante todas estas dificultades, no tenemos que desanimarnos, sino seguir rezando con humildad y confianza. Para superar estos problemas, el Papa Francisco animó a aprender a caminar siempre, porque el verdadero progreso de la vida espiritual no consiste en multiplicar los éxtasis, sino en ser capaces de perseverar en los tiempos difíciles. Por otro lado, al terminar su catequesis, el Papa Francisco invitó a pedir en Pentecostés al Espíritu Santo que haga resplandecer su luz en el mundo y que suscite en todos propuestas y acciones de paz.
Ante la cercanía de la solemnidad de Pentecostés, el Santo Padre animó a los fieles a pedir al Espíritu que ofrezca consuelo y paz a la humanidad, sobre todo a aquellos pueblos más afligidos por las dificultades. El Papa pidió al Espíritu Santo que guíe a los hombres en su camino y les ayude a superar las dificultades con sabiduría y constancia y a perseverar en la vida de oración con humildad y alegría. Por el momento esta es toda la información desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel, por la información. Ahora les traemos una noticia muy lamentable, y es que recientemente en Alemania protestantes recibieron la Eucaristía y mujeres predicaron homilías en iglesias católicas, una situación que ha generado críticas entre los fieles del país y del mundo. Veamos. Hace unos días, diversos protestantes recibieron la comunión eucarística en Frankfurt, Alemania, como parte del tercer encuentro ecuménico, un hecho que incrementa la polémica suscitada por la reciente bendición de parejas homosexuales por parte de sacerdotes y agentes pastorales católicos en el país. Según informó KNA, Agencia Católica del Episcopado Alemán, el encuentro concluyó con 4 servicios litúrgicos en los que se dejó a la decisión de conciencia de los visitantes individuales si querían participar en la cena de otra denominación. Al respecto, antes de la realización del evento, el presidente de los obispos alemanes, Monseñor George Betzing, manifestó que el encuentro debía ser ecuménicamente sensible en lo que respecta a darles el sacramento de la Eucaristía a los protestantes. Por otro lado, otro hecho que golpeó a la Iglesia en Alemania el pasado fin de semana fue la prédica de homilías por parte de 12 mujeres, un evento que tuvo como día central el domingo 17 de mayo y que llevó por nombre Día de la Predicadora. Como se sabe, en la Iglesia Católica, la homilía o sermón en la misa está reservado al varón que ha sido ordenado diácono, sacerdote u obispo. Estos sucesos han generado críticas entre los católicos del país y de todo el mundo, quienes han hecho énfasis en el papel de los prelados, que no solo toleran violaciones a la enseñanza católica, sino que además las aprueban. Por su parte, Fray Nelson Medina, sacerdote colombiano, religioso dominico y doctor en teología fundamental, señaló que en Alemania se cometieron profanaciones a la Eucaristía, realizadas en pos de un ecumenismo mal entendido. Por ello, alentó a los fieles a realizar 3 acciones de desagravio ante los actos efectuados. En primer lugar, los exhortó a recibir una sagrada comunión con intención de reparación. En segundo lugar, propuso realizar esta semana una hora de reparación ante el Santísimo. Y por último, los invitó a difundir el mensaje de la propuesta. La Iglesia en Alemania va a ser así de ahora en adelante para comenzar. Aparentemente las advertencias de Roma no han impresionado esta renovación del espíritu protestante entre los obispos católicos del país. Recordemos que la primera reforma protestante en Alemania pudo prosperar con el resultado tan nefasto que tuvo porque Roma no tomó las medidas necesarias a tiempo. Oremos para que pueda ejercerse la responsabilidad magisterial desde la más alta autoridad de la Iglesia para que no lleguemos a una situación irremediable en Alemania y otros países. Y nos comunicamos de inmediato con nuestra corresponsal en Costa Rica, Anastasia Telles, que nos dará información sobre la respuesta de los obispos del país ante el acceso libre a la anticoncepción de emergencia que ha generado el gobierno. Te escuchamos, Anastasia. Hola amigos, este es el reporte desde Costa Rica para EWTN. Iniciamos comentando que el gobierno anunció que dará acceso a la anticoncepción de emergencia. Ante esto, los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica compartieron un mensaje con el pueblo. En el comunicado expresan su preocupación porque las autoridades sanitarias, aun cuando se encuentran en la lucha por salvar vidas en medio de la pandemia, anunciaron el libre acceso a la anticoncepción de emergencia facilitada por el Estado. Además, destacan que el gobierno actual ha promovido políticas que van en contra de la defensa de la vida. En este caso, con la pastilla del día después, la cual impide que el óvulo fecundado se implante en la pared uterina.
Finalmente, solicitaron a los profesionales de la salud que pongan en práctica la objeción de conciencia para que se deje de atentar contra la vida humana. El mensaje fue firmado por el presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica y obispo de la diócesis de Ciudad Quesada, Monseñor José Manuel Garita Herrera, y el obispo auxiliar, Monseñor Daniel Blanco. Continuando con las noticias, Costa Rica sufre un incremento en los casos de COVID, lo cual ha obligado a las autoridades en salud a valorar nuevas restricciones. Como consecuencia, los obispos de Costa Rica, en coordinación con el señor obispo de la diócesis de Cartago, decidieron suspender nuevamente la romería al santuario de la Basílica de los Ángeles en Cartago. La decisión fue tomada debido a las nuevas restricciones y al incremento de los contagios y fallecidos producto de la pandemia. En el comunicado, los obispos aclaran que el motivo de la suspensión es cuidar la salud de los costarricenses y que trabajan con las autoridades para definir los detalles de la celebración de la novena a la Virgen de los Ángeles. Y para finalizar, Monseñor Gabriel Enrique Montero, obispo de la diócesis de San Isidro de El General, compartió un mensaje con los educadores para darles ánimo en medio de la situación de pandemia que vivimos. Personalmente creo que después de los doctores, de los médicos y del personal de salud, de nuestros hospitales, etc., después de ellos, pienso que sean ustedes los que tienen la batuta, digamos así, y nos van dando el ejemplo más claro de sacrificio, de amor a esta vocación de ustedes. Están, a pesar de todos los riesgos que corren, están entregados siempre a servir a estas nuevas generaciones de Costa Rica. Bueno, amigos, y con esto hemos llegado al final de las noticias. Desde Costa Rica se despide Anastasia Telles Abarca. Un cordial saludo. Adelante, estudios. Gracias, Anastasia. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar conoceremos el proyecto en España que enseña a los varones cómo imitar a San José. Y también en Estados Unidos, la Casa Blanca reafirma su apoyo a Roe contra Wade y pide aprobación de la ley de igualdad. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Ahora queremos comentarles sobre el proyecto San José, un programa que se lleva a cabo desde hace 4 años en la Arquidiócesis de Toledo, en España. Desde entonces, más de 300 hombres reflexionan cada mes sobre un aspecto de la vida del esposo de la Virgen María. Para contarnos más detalles sobre este interesante proyecto, estamos conectados con el padre Miguel Garrigós, responsable del proyecto San José. Padre Garrigós, bienvenido a EWTN Noticias. Muy buenas a todos. Muchas gracias por la entrevista. Padre, cuéntenos primero, ¿cómo nació este proyecto San José y cuál es su objetivo? Pues nace sobre todo por la inquietud que surge en el momento actual sobre la figura del varón. En muchas partes en tono de queja. No se sabe cuál es el lugar del padre en la familia, en general del hombre en esta sociedad. Y nosotros quisimos, en vez de como quedarnos en el aspecto negativo, fijarnos en el aspecto positivo, ¿no? Ver positivamente cuál es esta vocación del varón, en cuanto varón, a la luz del plan de Dios. Y para eso quisimos tomar como modelo San José, porque es, creo, un modelo para todo hombre. Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo es modelo, pero veíamos también en San José como un ejemplo para que los hombres pudieran aprender de él. ¿Y nos podría comentar cómo está estructurado este proyecto? Enviamos mensualmente por correo electrónico a todos los hombres inscritos al proyecto un mail y ese mail tiene distintas secciones. Hemos tomado como imagen la escalada a una montaña, ¿no? De tal manera que la brújula es siempre un texto del magisterio, el sendero es una virtud a practicar, a imitación de San José. Proponemos un escalador del mes, que es un hombre que ha vivido de manera eminente esa virtud que estamos proponiendo en el mes.
Algunos son santos, otros son hombres que viven en la actualidad o que han fallecido hace poco, porque sí que consideramos muy importante, ¿no?, ver estos ejemplos como muy cercanos. Después tenemos otra sección que se llama El Manantial, que es una oración, que siempre es una oración a San José. La acordada, llamamos así porque en la escalada, cuando la zona de escalar es muy complicada, los que escalan van unidos por una cuerda. Y en este apartado lo que propone es una reunión, que se reúnan en las parroquias los hombres para tratar sobre el tema, ¿no? Primero un ratito de oración, luego la reunión y luego invitamos a que compartan también algo, pues, de merienda o de cena. Y proponemos también un apartado que se llama Para llevar en la mochila, y ahí siempre ofrecemos o un libro o una película que puede ser interesante sobre el tema que estamos viendo en cada mes. Padre, en este año de San José, ¿cuáles son los aspectos más destacados que abordarán sobre el modelo de este santo? Pues a lo largo de estos 4 cursos hemos ido fijándonos en distintos aspectos de San José. El primer curso fue más en general, contemplando a San José como padre, como esposo, como trabajador, su vida interior. El segundo año nos fijamos en las virtudes teologales y cardinales: fe, esperanza y caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, pero a la luz de San José. El curso pasado nos fijamos en los 7 dolores y gozos, y este curso estamos contemplando los 7 dones del Espíritu Santo en San José. Creo que todos ellos son una riqueza, ¿no? Ver cómo San José ha vivido todas estas virtudes, cómo él ha vivido también estos dones del Espíritu Santo, es verdaderamente iluminador para el hombre de hoy. Finalmente, Padre, ¿cómo pueden inscribirse aquellos interesados en participar del proyecto San José? Pues tenemos la página web de la Delegación de Familia, que es delegaciondefamiliayvida.com, y ahí está el apartado de Proyecto San José, o se puede escribir un correo electrónico, un mail, a la siguiente dirección, que es proyectosanjose@architoledo.org, proyectosanjose@architoledo.org. Ahí les damos de alta en este proyecto. Es totalmente gratuito y verdaderamente hay inscritos hombres de todas partes, no solo de España, también de varios países de América Latina, y es un gozo, ¿no?, compartir este modelo que tenemos de hombre y de patrono para todos nosotros. Padre Miguel Garrigós, responsable del proyecto San José, gracias por haber estado hoy con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes. Gracias nuevamente, Padre. En otras informaciones, el arzobispo de San Francisco, Monseñor Salvatore Cordileone, expresó que espera avances en el diálogo con Nancy Pelosi sobre el apoyo hacia el aborto. Vamos con la nota. Recientemente, el arzobispo de San Francisco en Estados Unidos, Monseñor Salvatore Cordileone, respondió a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien dijo hace unos días que estaba complacida con una declaración del Vaticano sobre la comunión. Como se recuerda, Pelosi, quien es católica y está a favor del aborto, había afirmado que una carta enviada por la Santa Sede el pasado 7 de mayo a los obispos estadounidenses los instruía a no ser divisivos en el tema de la comunión para los políticos pro aborto. Sin embargo, en últimas declaraciones del arzobispo de San Francisco, la cual es la diócesis de origen de Pelosi, aclaró que en realidad el Vaticano apoyó el diálogo entre los obispos y los políticos católicos pro aborto para ayudarlos a comprender el grave mal que están ayudando a perpetrar y acompañarlos a un cambio de corazón. Además, Monseñor Salvatore expresó su alegría al saber sobre la complacencia de Nancy Pelosi respecto a la misiva de la Santa Sede encabezada por el cardenal Luis Ladaria, ya que, según indicó, esa reacción positiva de la presidenta de la Cámara de Representantes genera entonces esperanzas de que se pueda avanzar en este asunto tan serio. Cabe destacar que, según lo explicado por el arzobispo de San Francisco, Monseñor Salvatore Cordileone, el párrafo 915 del Código Canónico de la Iglesia establece que los católicos que perseveren obstinadamente en pecados graves y manifiestos no deben ser admitidos en la Sagrada Comunión.
El que te ama te dice la verdad, el que te dice lo que quieres escuchar se ama a sí mismo, decía nuestra Madre Angélica. Monseñor Salvatore Cordileone ama con solicitud pastoral a Nancy Pelosi y por eso le hace ver la gravedad de su estado moral, lo que hace surgir la pregunta de a quiénes aman verdaderamente los que cuidan y no quieren molestar a los políticos católicos abortistas en ese gravísimo estado. Y siguiendo con noticias de Estados Unidos, les contamos que la Casa Blanca reafirmó su apoyo a codificar Roe contra Wade y pidió también la aprobación de la ley de la igualdad. Veamos los detalles. A inicios de esta semana, la Casa Blanca hizo declaraciones a favor del aborto legal y la ley de igualdad. Al ser preguntada durante una conferencia de prensa sobre su opinión respecto a la reciente decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de considerar como un desafío que el estado de Mississippi prohíba la mayoría de los abortos después de las 15 semanas de embarazo, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, no comentó específicamente sobre el caso, pero ofreció una defensa general del aborto legal. De acuerdo a Psaki, el presidente Biden está dispuesto a codificar Roe vs. Wade, el fallo de la Corte Suprema de 1973 que legalizó el aborto en todo el país. Asimismo, aseguró que tanto él como su vicepresidenta Kamala Harris están comprometidos a garantizar que todos los estadounidenses tengan acceso a la atención médica, incluida la atención de la salud reproductiva, independientemente de sus ingresos, código postal, raza, estado de seguro médico o estado migratorio. Por otro lado, el pasado 17 de mayo y justamente en el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia, el presidente Joe Biden pidió desde la Casa Blanca al Congreso que apruebe la ley de igualdad para confirmar de esta forma las protecciones fundamentales de los derechos civiles sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género para todos los estadounidenses. Por otro lado, les contamos que hace poco la Congregación de las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad en Argentina realizaron la novena a San Luis Orione en el marco de su 17 aniversario de canonización. Para contarnos más detalles al respecto y sobre quién fue este gran santo, estamos conectados con la hermana María Adriana Shishainik, superiora provincial de las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad. Hermana María, bienvenida a EWTN Noticias. Hola Eddie, ¿cómo están todos? Gracias por convocarme. Hermana, ¿qué significa para ustedes la celebración por el 17º aniversario de canonización de su fundador, Luis Orione? Bueno, lo primero que se me ocurre decir es que es como renovar la alegría de ese día en que la Iglesia reconoció las virtudes heroicas de San Luis Orione, renovar esa alegría de la respuesta de don Orione a la gracia. También significa celebrar esta vocación, misión particular que don Orione tiene en la Iglesia y en el mundo, su mensaje. Y ciertamente nos permite profundizar su espiritualidad, su experiencia de Dios. Esta celebración también nos permite compartir con otros que no conocen su vida, su misión en el mundo, en la Iglesia, nos permite compartir su experiencia de Dios. En ese sentido, ¿nos podría comentar cuáles son las virtudes que usted podría destacar en San Luis Orione? Sí, una fe vivida en heroísmo, pero también de una forma muy concreta, muy práctica, muy confiada en la acción de Dios en la historia, una caridad que lo distingue, vivida también con gestos muy concretos de maternidad, vivida con humildad, como quien se inclina para prestar su servicio. Y la virtud de la esperanza, era un hombre optimista, un hombre con una mirada amplia, audaz, renovador, que siempre decía a sus hijos: los quiero a la cabeza y no a la cola de los tiempos. Finalmente, hermana, ¿qué mensaje podría darle a las personas a la luz del ejemplo de San Luis Orione? Bueno, don Orione tenía un lema que es programático para nosotros, sus hijos, y que es
renovar todas las cosas en Cristo. Es un lema tomado de una frase de San Pablo, y para nosotros significa un método, una forma de ser y de ver la historia, en donde frente a las personas, bueno, hacer brillar de nuevo la imagen de Dios cuando ésta se encuentra oculta, desfigurada, o en las situaciones volver a ordenarla y a centrarla en Cristo, en las realidades. O habrán escuchado muchas veces que a nuestras casas las personas llevan elementos en desuso, bueno, volverlos a poner, a darles un valor y a ponerlos en las manos de los que lo necesitan, volverles a dar funcionamiento y valor. Hermana María Adriana Ciszajnik, superiora provincial de las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias a todos ustedes y que Don Orione los bendiga con su caridad y con su bendición. Gracias, hermana. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y no olviden que a las 12 del mediodía, hora de Miami, de lunes a viernes, tenemos cita por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.